Antes se veía muy seguido al hospital, paciente que siempre salía con alguna lesión por presión, ya ven que escaras, úlceras por presión o escaras, diferentes nombres, se supone que lesiones por presión es el nombre más adecuado que se le está dando ahora, pero parecía mentira. Cada vez que alguien entraba a un hospital, se internaba, pues, un alto porcentaje salía con este tipo de lesiones. Y dígase lo que se diga, este tipo de lesiones muchas veces es por descuido, porque no se llevan a cabo buenos cuidados, no se llevan a cabo, pues, buenas medidas. Y aquí esto nos habla poca atención, mala atención, desinterés, abandono. Podemos ver muchas cosas con esto. Entonces, de ahí la importancia también. Y luego, cuando se hace una, para cerrarla, ese es realmente un verdadero problema. Por eso, lo mejor es siempre prevenir el que se nos haga alguna, ¿no? Y esto sucedía mucho, pues, en pacientes con estados de problemas de neurología, ortopedia, etcétera. La siguiente, por favor. El hecho de que una persona esté mucho tiempo apoyándose, y más en una saliente ósea, sobre un plano así más duro, pues es muy factible de que se nos vaya a hacer una lesión de este tipo. Esta saliente, si luego que no hay músculo, no hay otra cosa que nos pudiera hacer servir de amortiguador, pues ya, y volvemos a lo mismo. Esto nos está hablando de un descuido, ¿por qué? Porque las personas no las mueven, las dejan en una sola posición y así pasa horas y más horas y por eso es que se hacen. La siguiente, por favor. Y aquí vemos, ¿no? Es parte de esta evidencia visible, ¿no? Con los cambios patológicos en el aporte sanguíneo de los tejidos, y es lógico. Si una superficie se está apoyando sobre otra superficie más dura, pues, ¿qué pasa? Pues que no va a haber riego sanguíneo, se van a obstruir los vasos, etcétera. Y por eso es que se van formando. Aquí también es importante mencionar que los pacientes inmóviles, con deterioro cognitivo, con después de una cirugía, el que no los muevan, pues va a aumentar ese riesgo de aparición, ¿no? Y hay que moverlos. ¿Cada cuánto hay que mover al paciente? Cada 2 horas, lo cambiando de postura para que no llegue a lesionarse. La siguiente, por favor. Bueno, doctor, quería comentar algo, porque en la GPC de lesiones de úlceras por presión se menciona que, por ejemplo, durante el día se debe de cambiar al paciente cada 3 o 4 horas. Sin embargo, en la noche el paciente se debe de cambiar 2 horas. Y bueno, Eh, sí, perdón, te escucho. más que nada tenía duda en eso. No, es al revés. Durante el día, cada 2 horas. Durante la noche puede ser cada 3 horas. Ujú. También para no fastidiarlo, pero así es. En el día es más fácil que
que tengamos esa movilidad, el que lo podemos estar moviendo, pero de todos modos, un tema más para poder mm, investigarlo. Pero siempre ha sido así, 2 horas. Inclusive hay un relojito por ahí. ¿Me acuerdan cuando estemos en la residencia a ver si lo tienen para que nos lo muestren y que van marcando cómo cada las 2 horas se cambia de postura, etcétera, ¿eh? Sabía que son cada 2 horas. ¿Mm? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Sí. No, 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 gracias a ti. Pues esto nos sirve de mucho. Desafortunadamente, este tipo de lesiones es un problema bastante frecuente, aunque ya no se ve con la frecuencia de antes, pero todavía sigue viéndose. Es el control de los factores de riesgo no se lleva a cabo de esa manera adecuada. No hay un correcto tratamiento. Si una persona tiene alguna patología, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuidar esa patología para evitarle problemas mayores, de otro tipo de consecuencias que lo pueden llevar a que permanezca postrado. Si la persona caminaba, pero tuvo algún problema, si la glucosa está mal, si es una persona cardiópata, etcétera, hay que tener mucho cuidado porque con una de esas, el que se caigan, el que no se levanten, etcétera, puede llegar a esto, ¿no? Y esto, lo que decíamos, cuando una persona le salen estas lesiones, pues nos está hablando de un mal cuidado, nos está hablando que la calidad del cuidador, del encargado, del personal de salud, etcétera, pues no los va a, no tiene el suficiente cuidado, la suficiente atención. Volvemos a lo que otras veces hemos mencionado. Ahora el paciente tiene que ser cuidado atendido por su familiar. Si no está, ustedes son los encargados de llevar a cabo esos cuidados. ¿O no es así? Sí, doctor. ¿Sí? Pues en algunas ocasiones sí, porque pues no podemos dejarlos que avancen estos problemas. No, definitivamente. No dejarlos es criminal. ¿Mm? ¿Han visto este tipo de úlceras? Sí, 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 doctor. ¿Las han curado? sí, ¿Les han también. hecho, Sí, les han también. hecho curaciones? ¿Y qué tal? Pues es bastante doloroso para los pacientes. Ajá. Y bueno, depende de la gravedad también. Algunas están muy superficiales, pero cuando se llegan a cavitar, pues hasta tu mano entera tienes que meter para limpiar. Sí, exactamente. ¿Mm? Y luego cómo empiezan de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces ya cuando llegan a la parte, a las superficies, porque ya se llevaron todo, algún tipo de lesiones de este tipo, ¿eh? Ahora bien, la siguiente, por favor. Perdón, ¿eh? Y aquí vemos en esta imagen cuál es la fisiopatología, cómo es que se van a presentar estas lesiones. Uno es por presión. ¿Saben cuáles son los tipos que se presentan? ¿Cómo es que se desarrolla una úlcera? La fisiopatología. Ah, bueno, se produce isquemia en el tejido, doctor. Ajá. ¿Y cuáles son asimismo,
Perdón. ¿Cuáles son los mecanismos para la formación de estas? Por cizallamiento, Exacto. ¿Cuál otro? Bueno, la primera, una de ellas, pues es por presión y volvemos a lo mismo, la presión ejercida de una superficie sobre otra y que, y que después de cierto tiempo de no haberlo movilizado, pues va a llegar a tener problemas. Muchas veces el resultado se ve inmediatamente según las características de cada paciente. Si es un paciente, pues con buen aporte de proteínas, pero si es alguien que no cuenta con eso, no cuenta con los cuidados necesarios, una mala alimentación, etcétera, entonces se nos va a ir presentando. Y aquí vemos la presión vascular, ¿no? Esto como parte del breviario cultural. Vean cómo se va a ir formando con 32 milímetros de mercurio del lado arteriolar, con 20 milímetros capilares y con 12 el lado venoso. Eso es, vean qué rápido se pueden ir y cuánta es la presión que pueden ir ejerciendo. La siguiente, por favor. Lo que decían ustedes, la fuerza de cizallamiento, cómo se desplaza el paciente. Entonces, ¿quién podría describir lo que es el cizallamiento? ¿Por qué se provoca? ¿Cómo es que se provoca? pues podría ser por una mala postura. Ajá, una mala postura. ¿Y qué pasa? Cuando no está bien sentado. O sea, es más, cuando vimos lo de Tinetti, si se está firme o si se resbala, ¿no? O si se mueve. Entonces, esta fuerza de cizallamiento es cuando el paciente, ya saben, vamos a sentarlo en su silla de ruedas o vamos a ponerlo en su cama, pero en una posición pues que no es la más adecuada. ¿Qué pasa? El paciente, y más si no tiene la piecera, la silla de ruedas, que para que sirva de apoyo, el paciente se va resbalando, se va deslizando por la silla. Y el irse deslizando, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que está frotando la parte glútea, la parte de la espalda, y con eso se empieza a formar esa, empieza a formar la úlcera. Entonces, eso es una de las cosas. ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos aliviar esto? Bueno, ¿qué es lo que han visto que no se debe hacer? Cuando una persona está sentada en una silla de ruedas, ¿qué es lo que hacen Y para por que lo no se general, resbale? ah, Sujetarla Ajá. ¿Y de dónde la sujetan? del tronco, Más como más feo todavía. de los brazos. O sea, del abdomen. Entonces, ¿qué pasa cuando en el abdomen le ponen ahí una venda? El paciente no se va a resbalar, pero ¿cómo se inclina? ¿Cómo se flexiona? Entonces el paciente de repente se agacha tanto y así se va quedando, sí, no se mueve, pero ¿cómo se va agachando? Mañana lo vamos a ver todo eso, van a ver qué interesante. Alguna vez sugerí que se les pusiera una especie de peto, un peto para que se les amarrara por la parte de atrás, pero cubría desde pues todo el pectoral, el abdomen,
para evitar una, que se resbalaran y otra, que se flexionaran, para que no tuvieran ese problema, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Porque los vasos, cuando están en esa fricción, en ese cizallamiento, pues se estiran, hay una angulación, ¿y qué pasa? Viene un proceso de isquemia. Y el venir ese proceso de isquemia, más cuidado todavía, porque más riesgo de que se llegue a presentar. La siguiente, por favor. El roce o la misma fricción. ¿Y esto qué pasa? Están en la cama, se resbalan, ¿sí? No están en una postura correcta. Pero luego, ¿qué hacen? Se arrastran y ¡ah!, para poder levantarse, para poder acomodar los glúteos y sentirse mejor. Otra de las cosas, ¿qué pasa cuando el paciente está en la cama, se va resbalando y qué hace el personal? No lo toma de la región axilar, no los jala y no, ese jalarlos, no está habiendo roce con la cama. Sí se han fijado en eso, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, en serio. Miren, son cosas que parecen bien sencillas, pero eso es lo que está pasando. Y al hacer esto, pues ya empezamos, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a haber un desprendimiento importante del estrato córneo y con eso se empieza a ir. ¿Han visto cómo una úlcera empieza por una manchita, luego se les hace una pequeña lesión y cómo crece esa lesión? No cierra inmediatamente, como si tuviera un periodo de que ya se hizo, va a crecer y luego ya se va a empezar a cerrar. ¿Sí lo han visto eso? Sí, doctor. ¿Verdad? Ujú. No es fácil, no es fácil tratar una úlcera, una lesión por por presión. Y cuántas cosas no ha habido, pero eso lo vamos a ver ahorita. La siguiente, por favor. Lo que decía, ¿no? La humedad. ¿Por qué? Pues los tejidos se van a macerar. ¿Y esto cuándo sucede? Pues cuando existe una incontinencia de esfínteres. eh, el paciente puede orinar, puede defecar, no lo cambian a la brevedad posible, porque entran en juego muchas cosas. Los pañales son caros, no pueden estar gastando los familiares en pañales. Vamos a hacer que aguante lo más posible y se los dejan muchas horas, muchísimas horas. Y cuando se quedan, ¿qué está pasando? Pues que empieza a macerarse más la piel y con eso pues ya se hace delgadita, de eso así como cuando uno nada y está mucho tiempo en el agua o lo que sea, así como se hacen los dedos, ¿no? Como arrugadillos, pues así, ¿no? O bien, otra de las cosas, que no lo secan correctamente, pero para abreviar el tiempo no lo secan correctamente y que les ponen talco para que absorba la humedad, pues eso no se debe hacer, eso es malísimo. ¿Qué le ponen a los bebés? El talco y esas cosas no es lo mejor que puede haber, ¿eh? Y vemos aquí, pues, la imagen, postrados, los pacientes aquí postrados, sin movimiento, sin nada, y vean, ese es el problema también de los pañales. Ahora, otro aspecto de los pañales es que es gran productor de infecciones. Es un medio de cultivo importantísimo.
para que se formen infecciones, independientemente también de las úlceras. Ahora bien, se forma la úlcera. Es la piel ya está macerada, se empieza a formar la úlcera y demás. Eh, la vamos a curar y lo vamos a dejar en la misma postura. ¿Con qué lo vamos a curar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y todo eso hay que explicárselo a la gente, a los familiares, a los cuidadores, etcétera. Y eso les toca a ustedes, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, los factores tisulares, los que les decía hace un momento, estos son al revés, porque empiezan por los planos profundos y llegan hasta la superficie. ¿Por qué? Pues por las salientes óseas, por el peso que tiene que estar soportando esa, esa región. Eh, Todo esto va a hacer que cuando llegue a la superficie es porque ya se llevó todo el tejido. Y ya los han visto ustedes de ese tipo, ¿no? También. Bueno, Sí, doctor. ¿qué pasa con esto, no? Los sitios de aparición. ¿Dónde son los lugares más frecuentes que aparecen? En el sacro, Aquí está, en la región sacra, las crestas La región ilíacas, occipital. los trocánteres, los talones, la ajá, base del quinto metatarsiano. Y, híjoles, hasta en la nuca, ya quiero que sea mañana para poder ir a ver un paciente y que vean cómo de esto que estamos viendo de la región sacra, el trocánter, la base del quinto metatarsiano. ¿Por qué? Porque luego se voltean o están frotando en los codos, en las apófisis vertebrales, en las escápulas, en los maleolos. ¿Por qué? Porque todos esos son puntos de presión y por eso se van haciendo. Y lo más increíble, dijeron en la región occipital, pero también en los pabellones auriculares. ¿Ustedes han visto una úlcera en los pabellones auriculares? No, no, doctor. Pero sí me ha tocado ver en las fosas nasales o en la boca, pero por sondas. Ajá. No, es porque están acostados de un solo lado y ahí los dejan. Ah, o en los pabellones auriculares, doctor, también. Sí, así los dejan. ¿Y qué está pasando? Pues el sudor, el que se mueve, el que mueve la cabeza, pero vuelve a la postura eh, perjudicial, dañina, y es por lo que se presentan ahí. Parece increíble, ¿no? Que ahí se puedan presentar. Entonces aquí está todo esquematizado, dónde son las regiones donde más pueden aparecer y cómo es que aparecen, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer primeramente cuando los vamos a valorar? Bueno, tenemos que identificarlas, ¿no? Hay que ver la aparición y qué tenemos que ver para esto los factores de riesgo. Factores de riesgo, como que si el paciente no tiene quien lo cuide, si está sentado mucho tiempo, si vemos que se resbala, si se está en ocasiones con el cizallamiento y se apoya en los codos para tratar de subirse a más hacia la cabecera. O sea, todo eso, cosas tan sencillas, provocan mucho daño, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos todo esto al nosotros realizar ese examen? Vamos a empezar con primeros signos.
Y esos son los cambios de presión en la piel. Y ya cuando está esa úlcera establecida, o bien, pues ya cuando está establecida, pues ya es muy fácil de reconocer, ¿no? Ya vamos a ver cuál es el contexto clínico y la localización, y eso aunado a todos los factores de riesgo. La poca atención, malos cuidados, mala higiene, no el cambio de pañal, etcétera. Todo aquello nos puede repercutir de una manera importante. La siguiente, por favor. Y vean cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, pues, la inmovilidad, una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal. La inmovilidad, ya dijimos, nos va a afectar de todo a todo, desde arriba hasta abajo. No se mueve la persona, no hay quien la mueva. Y si la mueven, de repente parece que están luchando, parece que le están aplicando ahí llaves, ¿no? De lucha. Si a esto unamos una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, ¿qué pasa? Orinan, defecan y lo dejan sobre el pañal, ahí en el pañal, porque volvemos a lo mismo. No puede estar gastando tantos pañales. O bien el personal es insuficiente, o las indicaciones del familiar es aguántalo lo más que puedas. Es más, 2 pañales al día y no más. No hay de otra. Entonces, pues todo eso. ¿Qué pasa? Aparte de que nos va a provocar esa úlcera, que las infecciones de vías urinarias empiezan por vagina y van en ascenso. Entonces ya se nos va a juntar otro problema más. Y así se van haciendo. La pérdida del autocuidado. ¿Qué pasa cuando la piel está seca? Por eso hay que hidratarla siempre muy bien, que esté bien hidratada, que la piel no permanezca seca. Cuando el paciente está deshidratado, pues es otro de los factores. Ya hemos visto que conforme vamos aumentando en edad, mientras vamos envejeciendo, se va perdiendo el reflejo de la sed. Por eso los viejos no toman agua. No van a ir por un vaso con agua, pero los que estamos para su cuidado, tenemos la obligación de llevarles agua, aunque no tengan sed, que la tomen para evitar esa deshidratación. Y con eso, ¿qué pasa? Con la piel más delgada, más seca, etcétera, ¿no? Cuando no tienen, no consumen las proteínas necesarias, cuando con todo esto que está pasando de la hipoproteinemia, hipoalbuminemia, etcétera, y aparte de que no hay quien le prepare los alimentos, no come solito y el paciente pues no va a comer solo por los miles de factores que hemos visto, una porque pues comer solo no, otra porque está solo, porque tiene que prepararse, porque tiene que calentar y todo ese tipo de problemas, aunado a todas la deprivación sensorial, el que no ve, el que va perdiendo el gusto, el que va perdiendo el olfato. Entonces todo eso juega un papel importante. No come, viene una desnutrición, viene una anemia, puede venir una lesión neurológica, luego pues los trastornos vasculares periféricos, por la inmovilidad, porque esa lesión neurológica le está provocando esa inmovilidad, alteraciones a nivel de la conciencia, que esa es otra de las cosas. Si el paciente no está con un buen estado de conciencia y que puede caer en choque, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vean cómo todo es un círculo que lo único que necesitamos, pues sí, son cuidados, ¿no? Ya nuestro muy conocido paciente se presta para todo, es muy servicial, es muy cuate, no
Él se apuntó, dijo, yo quiero participar en todo esto y aquí lo tenemos ahora con las lesiones por presión. Lo hemos visto en otros casos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Pues la edad. La edad, todo es la edad. Todo es la edad. A mayor edad, mayores fallas, menos movilidad, etcétera. Las condiciones neurológicas es otro de los factores predisponentes, el estado de conciencia. Un paciente que está en coma, un paciente que esté en coma también necesita movilizarse. No podemos dejarlo en una sola postura porque nos va a venir un problema de úlcera. Esos abusos de sedantes, con tal de que duerma para que esté bien, y de repente no duerme en 3 días, se le sigue dando, se le acumula y pum, vale, se pasa, pero un día completito durmiendo, ¿no? Y sin moverlo. Y no tomamos en consideración el sudor, no tomamos en consideración si el pañal, no consideramos en consideración, no tomamos en consideración muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal los trastornos motores? ¿Qué tal si hay una parálisis? ¿Qué tal si el paciente no puede desplazarse? ¿Qué tal si el paciente hasta levantarse le cuesta mucho trabajo? Un trastorno sensitivo, y aquí las neuropatías ocupan un lugar primordial, o bien el Parkinson, esas alteraciones del movimiento y todo que tanto problema dan, que tanto temor a caerse, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mejor se queda quietecito, ¿no? Otras, pues las alteraciones vasculares, la arteritis, una insuficiencia venosa, ¿m? O una insuficiencia arterial es otro. La siguiente, por favor. Es inmovilidad prolongada y vean cómo es, ¿no? ¿Qué nos lleva a todo esto? A esta inmovilidad, una desnutrición, una anemia, una insuficiencia renal avanzada, las caídas, y cuando van seguidas las fracturas, la incontinencia que ya la dijimos, una enfermedad terminal. Esa enfermedad terminal, por mucho que el paciente esté en esa enfermedad terminal, hay que asearlo, hay que moverlo, hay que tocarlo, hay que hablarle. No nada más porque ya se esté muriendo, bueno, pues ya lo vamos a dejar así. Que se quede ya quietecito, no, vamos a moverlo, vamos a ejercitarlo, siquiera que no se anquilose. Es muy feo las posturas que adquieren, y más si ya tienen ese problema de tiempo atrás, ¿no? Las artropatías, etcétera. ¿Qué tal el deterioro cognitivo? Ese es otro. Por eso, qué importante es ser funcionales hasta el último momento, independientes, autónomos. No hay que perder eso. Una intervención quirúrgica que requiera de cuidados especiales, que requiera de que la persona pues esté mayor tiempo sin movimiento, etcétera, ¿no? Un edema. ¿Han visto un edema de miembros inferiores a la altura de la pierna Sí, doctor. y cómo hasta brilla? ¿Cómo es tanto el edema que tienen que hasta la piel se ve brillosa? ¿Sí? Bueno, con un golpecito, con cualquier cosita, eso, toda esa retención que se está llevando a cabo, llega a ser rebasada. ¿Y qué sucede? Se les puede aparecer una pequeña úlcera. Y por ahí ya se siguieron. Vean cómo hasta les brilla la piel cuando están con edema. Y más si tienen varices.
Las alteraciones cardiopulmonares, pues ¿cómo me voy a mover si apenas camino? Ya me estoy ahogando. Necesito mi oxígeno, pues no lo puedo estar cargando, no lo puedo estar llevando. Infecciones de muchos tipos, lo que habíamos dicho, la deshidratación, el tabaquismo, la obesidad, todo esto son factores predisponentes para que se produzca una inmovilidad prolongada y con ello las úlceras. Caso rápido. Una vez la suegra de un médico se cayó, se fracturó lo que se debe, la cadera, ¿no? La operan y todo muy bien, todo bien. Pero al siguiente día o 2 días es rechazada la prótesis. La rechazó, se tronó, la expulsó así, se fue. Híjole, ¿qué hacemos? ¿No? Pues ya, vuelven a intervenir y se dan cuenta que ya no tiene ningún sentido porque ¿dónde la van a agarrar? ¿Dónde la van a sujetar? Ante esto, y fíjense por qué a los médicos luego les pasa, ¿eh? ¿Qué tuvieron que hacer? Si no se puede intervenir quirúrgicamente, si no le pega la prótesis, si no le sirve la prótesis, etcétera, ¿qué podemos hacer? Tenerla acostada todo el día, sentada todo el día, y más que nada acostada, porque pues cómo si se le voló la cadera. Entonces, después de ser una señora activa, con los medios económicos, buenos medios económicos, etcétera, se quedó postrada completamente. Y así murió, postrada. Pero antes de morir, imagínense todo, todo lo que pasó. ¿Qué hace la inmovilidad? Ejemplos, denme. La señora ya no se va a poder mover, ya está postrada. Va a empezar a perder proteínas, ¿no? ¿Qué más? Se reduce la Atrofia. capacidad. Pues les vienen infecciones, les vienen incontinencias, les viene estreñimiento, le viene todo. Y como que esas cosas no van, ¿no? Está bien, la rechazó. Ellos son los que saben qué hacer ante esos casos, pero buscarle la manera de que no caigan en eso. La siguiente, por favor. Lo que ya decía, ¿no? Las prótesis, las ondas, la ventilación. Estos factores son importantes para que se produzca una úlcera. Miren, aquí también está nuestra querida amiga. Y vean, esta ya la había mostrado antes, la señora que está frente a la ventana, ¿no? Pues imagínense quién la mueve, quién se atreve a moverla. Y así está todo el tiempo en la silla de ruedas, y esto sí, de la silla de ruedas a la cama. Pues como que no está bien, ¿no? Vean la señora, qué flaquita, cómo se chupó, cómo perdió toda la masa muscular, etcétera. La siguiente, por favor. Pero hay una escala que se llama de Norton y esta sirve para calcular el riesgo de una de la aparición de una úlcera por presión. Sería bueno que la tuviéramos, que la aplicáramos y con eso vamos a darnos una idea del riesgo que tiene de padecer alguna úlcera.
La siguiente, por favor. La clasificación según la profundidad del tejido afectado, ¿no? Es grado 1, de acuerdo a la profundidad, cuando solo se afecta la epidermis y lo podemos ver. A colores se ve más bonito, ¿no? Y vean cómo se forma un eritema o una flictena. ¿Ya vieron? Esa saliente rojiza y todo. Vean cómo está el tejido celular, etcétera. El grado 2 es cuando ya pasa de la epidermis a la dermis. Vean, este montículo que vemos en la primera, vean cómo ya la segunda, cómo ya se ve aplanado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está a punto ya de pasar, ¿no? Para llegar al grado 3, que ya pasó de la epidermis a la dermis, ya se llevó el tejido celular subcutáneo y también la aponeurosis. Y el grado 4 cuando afecta todas las capas, y esto es lo feo, incluso los músculos y los tejidos adyacentes. Llega al hueso, llega a las articulaciones. Cuando llega, ¿qué riesgo hay? ¿Qué nos puede provocar cuando llegamos a este grado? Cuando ya llegó al hueso, ¿qué nos puede provocar? ¿Una qué? Una osteomelitis. Y entonces sí. La siguiente, por favor. Intencionalmente, para hacer el diagnóstico, tenemos que ir así específicamente a buscar de manera intencionada las zonas donde la persona tiene mayor presión, a ver si ya apareció alguna. Hay que ver las características del colchón. Ya ven que hay de aire, de agua, de todo, ya lo hay. ¿Con tal de qué? De tratar de evitarlas, de prevenirlas. Y vean cómo se ven las úlceras en las diferentes partes. Por eso, de manera intencionada, por eso de arriba abajo hay que verlos. Entre verlos todos y revisar los orificios está la clave de muchas cosas. Cuando hablamos de decúbito dorsal, vean dónde van a aparecer más en la cabeza, donde ya habían mencionado ustedes, la región escapular, los codos, cómo sirven para impulsarse, en el sacro, los talones, y más los talones, ¿saben por qué? Cuando los están moviendo, los están frotando con con la misma cama. Y si a esto aunamos un mal tendido de cama, que tenga arrugas, la cama, las sábanas, etcétera, pues ya se hizo. Y otra, que la ropa que esté usando la persona, pues también tenga arrugas. Con eso y la presión, pues ya también se hizo, ¿no? Cuando hablamos de decúbito lateral, vean dónde es principalmente lo que decíamos, los pabellones auriculares, las costillas, los cóndilos, los maleolos, porque están así y el movimiento también les ayuda, ¿no? ¿Se imaginan una úlcera en una glándula mamaria en la mujer? Y luego cuando levantan esa glándula mamaria y ven el pliegue y ven el color que tiene, la formación de hongo que tiene, el olor que tiene, pues no se vale, ¿no? No se vale. En los genitales, en los hombres,
Imagínense el tiempo que debe permanecer en una sola posición para que esto suceda. Las rodillas, los dedos, parece mentira. Dices, bueno, sí, en las rodillas, pues sí es común, pues en la mejilla, pues la postura, pero en genitales, en glándulas mamarias, pues está tremendo, ¿no? Como que no está bien. La siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico también tenemos que ver la presencia de la lesión y delimitar el tamaño que tiene, en qué grado está, la profundidad, si ya hay posibles estructuras que estén afectadas, porque recuerden cómo empieza por epidermis y cómo puede llevar hasta el hueso. ¿Mm? Hay que ver esa lesión, si es mayor en profundidad que en superficie, mayor susceptibilidad del tejido subcutáneo y muscular a la presión. Todo esto lo tenemos que ver de una manera intencionada. La siguiente, por favor. Estas lesiones pueden ser agudas, pueden ser crónicas. ¿Y cómo las vamos a ver? ¿Cómo son esas características cuando se presenta una, una úlcera? Cuando son agudas, pues los bordes son irregulares. Pero ya cuando ha pasado mucho tiempo y se le cura y no cierra, etcétera, pues ya vamos a ver que los bordes son regulares y va a haber unos rodetes fibrosos. Si los han visto, imagínense una dona y vean cómo alrededor de la dona empieza a ver ese rodete fibroso que se va a ir desprendiendo poco a poco, no quitarlo, se va a ir desprendiendo, porque ¿qué quiere decir? Que está cerrando la herida, que está cerrando de adentro hacia afuera. Y ese rodete fibroso sirve de protección para que no, este, la piel se recupere más pronto. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues, muchas veces cuando ya son muy difíciles de cerrar y todo, ¿no? Hay que ver una secreción purulenta. Si la evolución es tórpida, cuando se sospeche de una sobreinfección, principalmente por agentes anaerobios, cuando hay una sepsis, lo que les decía, una osteomielitis, o que vienen pacientes inmunocomprometidos. Pero de estos, de primera instancia, vemos que está una úlcera. Ustedes que tienen la experiencia de los hospitales, ¿a todos se les manda hacer un cultivo? No, No, Hacerlo, y no se hace. Y nos vamos nada más con agua, jabón, con lo que sea y el medicamento, ¿no? Y eso va retrasando. ¿Por qué? Porque ¿a qué le estamos tirando, no? Cuando aparte, pues esa sobreinfección y la sepsis ya le llegó al hueso. ¿Por qué tuvimos que esperar a que llegara al hueso? Pues no va. Y en un paciente inmunocomprometido, pues con mucho más razón, debe tener movimiento, mayores cuidados, eh, no porque pobrecito, sino porque su aparato inmune está tan deprimido que es susceptible a cualquier tipo ya de problema. Entonces, hay que tener bastante cuidado, bastante atención. La siguiente, por favor.
vean cómo hay que hacer un diagnóstico diferencial. Cuando se trata de otro tipo de úlcera, una venosa, por ejemplo, y ya vieron la vena, la varicosa, y está señalada, es muy diferente a la úlcera por presión. Este es por un problema varicoso, un problema circulatorio, un problema que no se cuida, y también con cualquier golpe se les puede llegar a hacer, pero es varicosa. Ahora bien, una perforante. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Ya vieron la hiperkeratosis que tiene en el primer ortejo, no? Sí. Vean, ¿y cómo se les hace? O sea, cómo esa callosidad, si no se cuida, cómo puede llegar a perforar. Y vean cómo se ve, es diferente. Aquí se ve que ya está cuidada y todo, pero a pesar de eso, vean los pocos cuidados, los cuidados deficientes. Vean en la base del dedo cómo se les ve lleno de hongos. ¿Ya vio? Cómo está un dedo sobrepuesto, la uña negra, y van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues, ¿cómo qué? Que por esto pueden llegar a perder la pierna, ¿no? Pero también las personas que llegan a tener un, una lesión en los pies, y más que la dejen crecer así, porque luego ellos mismos se quitan los callos con una gilet, se quitan, se andan pellizcando, se andan rascando, etcétera, y llega a suceder todo esto, y no se vale. No se vale perder un miembro por descuidos. La siguiente, por favor. Las complicaciones que puede haber cuando aparecen estas úlceras, estas lesiones, pueden ser locales, sistémicas, tempranas, tardías, secundarias, primarias. La siguiente, por favor, porque aquí lo vamos a ver mejor. Las complicaciones, cuando se trata de de lesiones primarias, vean cómo se ven. Localmente, pues hay una destrucción del tejido, pues sí se está yendo, ¿no? Pues es la úlcera, está creciendo, se está desarrollando, se está infectando, etcétera. Puede llegar a provocar hemorragias. Cuando han hecho, las han debridado ustedes, pero alguna vez han visto a alguien que las esté debridando y se le pase la mano, el sangradero que hace. No, doctor. Otras, ¿no? Qué bueno. O el bisturí es buenísimo, pero a veces con tantito tejido que se lleven, sangran de más, ¿sí? Ahora, como son locales, estas complicaciones puede alcanzar articulaciones. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y llegar a provocar infecciones. Infecciones que más vale prevenir, el tejido, hacer el cultivo, etcétera, para evitar este tipo de problemas, porque es una infección así que no se pueda controlar, pues sabemos hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Dentro de estas mismas complicaciones primarias están las sistémicas, y vean lo que les trato de decir. Hay una anemia, y vean cómo no les miento. Qué bueno que no han visto cuando se les pasa el bisturí, pero vean, hay una hemorragia por desbridamiento. Al momento de estar haciendo, de estar debridando, ¿qué pasa? Se le llevan de más y viene un sangrado importante y puede caer el paciente en estado de anemia. Parece mentira, pero la medicina así es. O bien,
como es sistémica también, puede caer en sepsis por los gérmenes que pueden estar provocando esa infección. Y aquí los vemos, el estafilococo, estreptococo. ¿Se acuerdan que una vez se puso muy de moda la pseudomona, que a todo le daban, ¿no? Y las complicaciones secundarias, lo que no quisiéramos ver cuando decimos es que el hospital es lo máximo, cuando se trata de una estancia prolongada. Por eso el paciente, mientras menos tiempo puede estar en el hospital, va a ser mucho mejor. Y más un paciente viejo que ya está inmunocomprometido, que ya no tiene las mismas reservas, que ya no reacciona de una manera oportuna al estrés, etcétera. Cuando hay retraso de la recuperación y de la rehabilitación, pues cómo no, si luego tienen que ver tanta gente, ¿no? Esas infecciones nosocomiales entraron con una complicación por una úlcera, una presión, ¿y qué pasa? Pues que la neumonía va gratis, ¿no? Se la llevan, o bien por iatrogenias. La siguiente, por favor. Ven todo lo que nos puede estar sucediendo, ¿no? Ah, pero pues ya llegamos a algo muy padre, que es el tratamiento. Un tratamiento de estos es caro, y lo sabemos. Hay muchas formas de curar, pero los parches, los apósitos, todo puede resultar caro. Este, el uso de sustancias incorrectas. A ustedes no les ha tocado, pero o no les tocó, o todavía lo ven, o lo han oído. ¿Se acuerdan cuando curaban con miel? Sí, doctor. Todavía. ¿Eh? ¿Todavía? Sí, ¿Y qué tal? alguna vez llegó un paciente con su úlcera diabética Ajá. y nos decía que la miel debía ser pues miel pura, que se la traían para empezar de un pueblo y que llevaba años poniéndosela y que sí le había funcionado, pero pues la verdad es que solamente se le hacía ahí una plastota con las gasas Ujú. y pues no creo que sea correcto. No, y sobre todo, que es una fuente importante de infección. Esa plasta ahí, se van juntando gérmenes Y y las azúcar, se van desarrollando. Otra, ¿se acuerdan del tepescohuite? Doctor, ¿Alguna yo tengo una vez? duda. Ujú, Bueno, una vez lleva a consulta a un señor que se había, bueno, enterrado como no sé, una vara larga de madera y ujú. se untaba manteca. No sé si igual se usa la manteca o nada más él por sus ideas. Por sus ideas, por sus ideas, porque eso manteca. Imagínate, o sea, volvemos a lo mismo, la plasta, la manteca y las infecciones siguen creciendo. ¿Se acuerdan del tepescohuite? ¿Lo oyeron alguna vez? El tepescohuite era la corteza de un árbol. Sí, que lo utilizaban, pero que también causa mucha infección local, Ajá, ¿no? sí, lo probaron en la Cruz Roja después de la famosa explosión de San Juanico. Lo estuvieron probando, la corteza, lo pulverizaban, pero lo aplicaban. Pero ¿qué va haciendo la sorpresa? Que lo retiraban y abajo estaba hueco, maloliente, infectado, horrible. O sea, por encima se veía que estaba cicatrizando. ¿Cuál? No es cierto. Bueno, otra, la penicilina G procaínica. ¿Mm? ¿Qué hacía? La penicilina se toma, se inyecta y todo. Pero ¿qué pasaba?
que le quitaban la protección a la pembrocilina y el polvo lo ponían sobre la herida, porque con eso iba a cerrar, iba a ser directo. ¿Qué se pretendía con esto? O sea, creían que la penicilina, pues porque es antibiótico, le va a evitar las infecciones y le va a cerrar más rápido. Lo que sucedía también es que lo que provocaban era irritación en la piel. Al irritar la piel, saben que el tejido de granulación pues aumenta, puede salir más rápido. Pero aquí no les hizo nada, pero nada. Y nada más tiraban todo, ¿eh? No les funcionaba, pero para nada. Vean cuántas cosas y cuántos remedios no hay. Muchísimos. El que se le pueda, se puedan imaginar. En el Hospital General de México, en el servicio de dermatología, pues está el pabellón de derma y luego seguía el de geriatría. Había un doctor muy bueno, de mucho prestigio, Amado Saúl, un dermatólogo, y él, junto con su grupo, dijeron, ya, pues vamos a probar el difenilhidantoinato sódico. Ese que se usa ¿para qué? Se usa para ¿Cómo, las... doctor? ¿Eh? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Perdón. Un grupo, el doctor Amado Saúl, dermatólogo, junto con su grupo, se les ocurrió dar difenilhidantoinato sódico. ¿Ese medicamento para qué se usa? Para las crisis No, convulsivas, no ¿no? sé, la verdad. Para las crisis convulsivas. Y lo quisieron usar porque uno de los efectos secundarios que tiene el difenil, este medicamento, es que provocaba hiperplasia gingival. Se veían las encías inflamadas por el medicamento y dijeron, pues igual y pega. Y lo estuvieron probando así, igual en polvo. Lo pulverizaban, lo ponían. Pegó hasta cierto punto, pero pues definitivamente no fue todo lo que se esperaba. Vean todo lo que hay para tratar de quitar una úlcera. Son breviarios, ¿eh? Porque esto ya se lo saben ustedes todo, pero si se puede transmitir algo más, pues ¿por qué no? La siguiente, por favor. Las medidas preventivas, y aquí dice, realizar cambios frecuentes de postura, no elevar la cabecera a más de 30 grados. Si se eleva a más de 30 grados, ¿qué pasa? Que el paciente se va a deslizar, se va hacia abajo, ¿sí? Limitar el tiempo de inactividad. Mantener una adecuada higiene corporal, pero también llevar a cabo un buen secado, no dejar partes húmedas, ¿sí? Determinar los recursos técnicos de protección que hay. ¿Qué hay? Esos recursos de protección, gel, apósitos, de todo. La siguiente, por favor. Lo que es una úlcera, ¿verdad? Lo que hace una caída y lo que hace la inmovilidad, ¿no? El tratamiento, la prevención es el más efectivo, el más barato. Ajá. El tratar de inmediatamente que se localice, atacarlo. El diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz. Quitar esos factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué está?
camina, no camina, se mueve, tiene algún problema, algún accidente vascular cerebral, etcétera, alguna patología, cuidarla para que no vaya a haber una descompensación. Hay que lubricar muy bien la piel. Eso es bien importante. Un favor, nunca usen para lubricar la piel el aceite Menem, el aceite Johnson. Eso que se les ponía a los bebés es de lo peor que puede haber porque se seca más la piel. Entonces, eso sí no, ¿eh? ¿Cuál es un buen lubricante? El aceite de almendras. Aceite de almendras, La vaselina. la Ah, vaselina, aunque hay que tener cuidado por el petrolato, ¿no? Pero, otro, ¿saben cuál es mejor que el de almendras? El aceite de girasol, de semillas de girasol. Claro, pues uno va a oler a comida, caray, pero con tal de tratar de evitar esto, bien vale la pena, ¿no? Evitar los puntos de presión y cuando se trate de una enfermedad aguda, sacarlo lo más rápido posible para levantarlo y que ande deambulando. Eso es lo mejor que se puede hacer. La siguiente, por favor. Vean, hay que procurar la movilidad, pero también lo que les decía, soportes de movilización en la cabecera. Si le ponen a más de 30 grados, bueno, ya hay problema. Pero por eso yo les hablaba de un tope para que la gente no se deslice, que hay choque en los se empiece a deslizar. Esa es una manera de detenerlos, ¿no? Cobertores térmicos. Ya ven que ahora hay unos cobertores que son súper delgaditos, no pesan nada, porque luego se ponían el zarape, el jorongo, las colchas y todo. ¿Y qué pasaba? Pues que el paciente no se podía mover de tanto peso que tenían estos, estas ropas, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que liberar las áreas sometidas a presión. Hay cojines, hay almohadillas, hay que proteger las salientes óseas, y ya vimos dónde más, ¿no? Con coderas, taloneras, etcétera, ¿no? Movilización frecuente, cada 2 horas en la cama durante el día, cada 4 horas cuando sea por la noche, y no más de 3 horas cuando la persona esté sentada. Si una persona permanece más de 3 horas, seguramente nos va a provocar estas úlceras por presión. ¿Mm? La siguiente, por favor. Lo que les decía, evitar la fuerza de rocio o cizallamiento. Aquí está el ángulo menor de 30 grados, el soporte en los pies. Hay que extender bien sábanas, cobertores, parece mentira, pero esto, por aquí, se empiezan muchas veces las úlceras, ¿eh? Que no se formen pliegues en la ropa. Evitar ese material tan abrasivo que hay. La siguiente. En los tejidos, que no exista humedad, maceración, el aseo adecuado, no aplicar masaje en el área de la úlcera. No hay que aplicar masaje porque entonces pues más no la vamos a llevar.
Hay que evitar el secado de las heridas con lámpara de calor. ¿Se acuerdan que se pusieron muy de moda las lámparas infrarrojas? Que hasta en los salones de belleza los ponían para secar el cabello y todo. Qué chismoso soy, ¿verdad? Pero pues ni modo. Es parte de esas lámparas de calor. Lo que hacen es quemar el tejido. No sirven para nada, no les seca, no les va a secar. Si lo que se busca es secar la herida, no la va a secar, nada más le puede quemar. Aparte de que agarre una temperatura tremenda, ¿no? El peso del paciente debe ser uniforme. Ya ven que para eso, y ya los vimos, hay colchones de agua, ya los vimos allá en la residencia. Hay unos eléctricos de presiones alternas, de una espuma, que parecen como cascarón de huevo. ¿Se han visto los cascarones? Bueno, pero estos son de una espuma para que estén las partes salientes y se logre la uniformidad del cuerpo. Pues ya ven el soñar y todos los comerciales que hay ahora. Los soportes mullidos alrededor del cuerpo. Eso es importante, ¿no? La siguiente, por favor. Por favor, por favor, por favor, nunca usen estas donas o esas ruedas de hule. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando las usan, la persona, pues sí, se sienta, se recuesta, pero sí, la parte glútea, la parte del recto, va a quedar libre, pero todo lo que está alrededor va a quedar sobre el tejido, sobre la piel, sobre los glúteos, sobre la región sacra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues por eso se va a provocar, por la presión constante. Creemos que como ya la parte central, el glúteo, no está tocando, la otra parte se va a salvar. No, se la va a llevar. Otra de las cosas importantes, por favor, no usen piel de borrego. Ujú. La piel de borrego provoca mucho calor. No es conveniente, no funciona. Y al provocar tanto calor, se provoca sudoración. Y la sudoración, pues también un caldo de cultivo importante. Ya sea en las camas, ya sea en los sillones, ya sea donde sea, por favor, no los vayan a utilizar ni los vayan a recomendar. Por mucho, la gente todavía tiene esa creencia y los vemos en la calle comprando la piel de borrego para que esté más suavecito, ¿no? Y luego imagínense que un paciente tenga incontinencia, no controle esos esfínteres, la orina. Imagínense el sudor que también se va juntando. Imagínense que se le caiga algo, agua o lo que sea, o comida. Entonces todo eso va a provocar todavía mucho mayor humedad y vamos a tener mayores problemas. La siguiente, por favor. Doctor, Ujú. también Sí, están, dígame. también están contraindicadas las pieles porque luego traen bichos, ¿no? Exacto. Igual, igual alguna vez nos dijeron que los cojines con semillas igual ya están contraindicados porque igual luego llegan a tener insectos. Claro. Ujú. Se forman. Sí, es cierto. Muy buena observación, ¿eh? Gracias. Muy, muy buena. ¿Qué es lo que debemos de tener? Pues la nutrición, ¿no? Una hidratación adecuada, hacer que la persona coma, llevarles agua, darles agua, que una persona no esté con edema, por lo que les decía, cómo se ve hasta la piel, ¿no? Una oxigenación adecuada,
estar debridando, sí, con la frecuencia que sea necesaria. Para las personas que cursan con diabetes, un adecuado control metabólico. Estar, pero al pendiente de sus glucosas, ¿eh? Y el uso de hierro, vitamina C, sulfato de zinc, alimentos ricos en proteínas, sí, pero también en etapas tempranas. Ya cuando una persona, como la que hemos visto ahí, está sentada, acostada, le queremos hacer tantas cosas que no le hicimos antes, pues sí, qué bueno que lo atendemos, qué bueno que lo curamos, pero ya el efecto no va a ser lo mismo. Por eso, el mejor tratamiento es la prevención. La siguiente, por favor. Las medidas, vean, mantener ambiente húmedo alrededor de la herida. Y esto tiene un 40% más de rapidez para la curación. El detrimento de la curación de la herida crónica, gasas secas, lámpara de calor, exposición al aire, los antiácidos, nada de eso, por favor, nada. Ahora viene lo bueno, a ver, la siguiente, por favor. Hay apósitos con espumas de polímero, hay hidrogeles, hidrocoloides, alginatos, biomembranas. Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, sí. Por eso hay que saber elegir, pero según las circunstancias clínicas con las que tenga el paciente, ¿no? Muchas personas pues difieren de su aplicación y más en el hogar porque hay que saberlos poner. Algo que parece tan sencillo, pero hay que saberlos poner. Que estén en su lugar, que no se muevan, que el ponerlo también para que también lo que está del exudado gotea, y caiga, no se esté acumulando y vaya a provocar esa humedad. La siguiente, por favor. Películas de polímero. ¿Pero cuánto cuesta esto? Hay gente, o sea, hay Caros. gente que son caros, desgraciadamente son caros. ¿Mm? Pero vean, si son impermeables a los líquidos. Todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿eh? Son impermeables a los líquidos, perfecto, pero pueden macerar la piel. Y también, Entonces la va a macerar y luego, ¿qué va a pasar? Lo vamos a quitar y nos vamos a traer la piel, ¿no? Son permeables al gas y el vapor húmedo, o no desbridan la herida, ahí queda. No son absorbentes. Entonces, si gotea en una herida exudativa, ahí se va a quedar el charco ahí, ¿no? No eliminan ese espacio muerto, nada. Las películas húmedas tienen un soporte adhesivo y esto es importante porque pueden remover las células epiteliales. Pónganse una tela agresiva, una tela adhesiva y luego quítensela y van a ver si no se traen la piel, ¿no? La siguiente, por favor. Fíjense los hidrogeles, aquí están todos, ¿eh? Para que los tengan y luego los revisen, ¿no? Que tengan idea de cuándo usar, cuándo no, se puede o no, la economía o no, todo, ¿eh? Pero vean, hidrogeles son polímeros hidrofílicos de 3 capas. Son insolubles al agua.
¿sí? Absorben las soluciones acuosas. Pero son malos como barreras bacterianas. ¿De qué nos sirve una cosa si no va a tener esa barrera bacteriana? Y por ahí se van a filtrar. No se adhieren a la herida. Por su alto calor específico, son fríos para la piel, ayudan al control del dolor. La mayoría requiere de un apósito secundario, ¿no? Hay que asegurarlos a la herida. Entonces, vean, son carísimos. La siguiente, por favor. Estos son muy adherentes a la piel, pero no se adhieren al tejido de la herida, pero sí se adhieren a la piel, lo volvemos, cuando lo retiramos podemos traernos el- la piel, el epitelio. Ofrecen resistencia bacteriana, no deben emplearse sobre tendones, heridas con formación, incluyen capa de soporte de esponja, disminuyen la presión de la herida. Estos les pedimos que nos los muestren, ¿sale? La siguiente, por favor. Los alginatos. Y esto es lo que pasa. Sí son altamente absorbentes. No se adhieren a la herida. Vamos de acuerdo. Pero se han puesto el óxido de zinc o todas esas cosas, se lo aplican o se los ponen a los bebés cuando les van a cambiar el pañal. Y digo más a los bebés porque todo el mundo lo quiere hacer, pero a un viejo se lo quieren hacer, les cuesta más trabajo. Y de todos modos, le untan la capa. Pero a la hora de quitarla, se adhiere Está tanto, difícil. se adhiere tanto que para quitarla, definitivamente te traes la piel. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, que sí es muy difícil quitarla porque se hace como una plasta muy dura. Una plasta, ¿verdad? Horrible. Y luego quitarla, pues, te vas a traer lo que no está perjudicado. La siguiente, por favor. Ofrecen las biomembranas. Sí, ofrecen, sí, resistencia bacteriana, qué bueno. O son muy costosas. Y estas, lo que hay que hacer, que viene un cuadro y hay que irlo cortando según el tamaño de la herida para poderlo emplear de una manera correcta. Cuando la herida está contaminada por anaerobios, por eso es importante hacer un cultivo. ¿m? Este nos puede traer mayores problemas, una mayor infección. Y esto, pues, aunque no se haya demostrado clínicamente, pues no son de las más utilizadas. La siguiente, por favor. Las gasas salinas. Hay que ver el costo-beneficio, disminuyen el tiempo de cambio. Y aquí es lo que les decía, la fenitoína tópica, ¿no? Tiempo más corto de curación, formación de tejido de granulación. Porque eso es lo que hacía, pues por la gingivitis, por la hiperplasia gingival. Quién sabe si todavía la estén usando, ¿eh? La siguiente, por favor. Pero para que vean que todo vale. Esto es quise poner este cuadro para que vean todos los que hay, todos los productos que hay, este, las observaciones, las contraindicaciones, cómo se llaman, de qué están hechos. O sea, creo que este va a ser un buen acordeón para todos nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos otros.
el tipo. Siempre es bueno tener un acordeón. Dicen que no es lo importante no es aprenderse todo de memoria, sino saber buscar y encontrar las cosas, ¿no? Entonces, para que vean, para que no se casen con una sola marca, un solo tipo, para que nos amplíe más el panorama, es que les traigo esto, ¿no? La marca comercial, las observaciones, el principio activo, ¿no? Y todo esto. Y esto, ustedes se van, vienen en una etapa muy padre de su vida, de la carrera, y luego viene otra que es el servicio social, en el cual pues ya se encuentran más solos, y la decisión que ustedes tomen es la válida. Nadie les va a decir que sí, que no, que lo que ustedes decidan. Ustedes son los que están frente al paciente y van a saber qué hacer. La siguiente, por favor. El desbridamiento. Ya vieron cómo se hace. A ver, la anterior a esta, por favor. Aquí está el desbridamiento. Cómo se hace con los apósitos de gasa, cómo se va haciendo este, que se usa, pues, producción salina, y luego ya se retira, ¿no? Ya con el lecho completamente limpio. La siguiente, por favor. Aquí está cómo se hace de una manera autolítica, así con los apósitos oclusivos. Y aquí está la explicación, ¿no? La aplicación de enzimas, etcétera. El uso de la colagenasa disminuye la necrosis, pus, olor, la papaína junto con urea, o si no la papaína con urea y clorofila, se ponen y se aplican y nos puede ayudar. Este disuelve el tejido necrótico, que eso es importante y nos ayuda, ¿eh? Pero así como nos ayuda para quitar ese tejido sano, necrótico, cuidado porque también se puede llevar el tejido sano. Si es un problemita, una úlcera de depresión, ¿eh? La siguiente, el desbridamiento quirúrgico, pues sí, rápido, vámonos al quirófano. Vamos a remover rápidamente el tejido necrótico. Es necesario cuando existe una infección, porque si dejamos la infección y por más antibiótico que le estemos dando, esto sigue, pues va a seguir creciendo de una manera importante. Y recuerden hasta dónde nos puede llevar una úlcera, ¿no? Una osteomielitis, etcétera. Entonces el quirúrgico es importante. La siguiente, por favor. Pero vean, tiene sus ventajas, porque es una resolución rápida de la herida. Operamos, ya quitamos, ya suturamos, todo padre. Pero ¿qué pasa? La piel es tan delgada, no tiene los buenos cuidados, no tiene un buen aporte alimenticio, etcétera. Entonces, es frecuente que este tipo de problemas sean recurrentes, más en pacientes frágiles. Muchos no toleran el procedimiento. No nada más es saber
te voy a operar, hay que tomar en cuenta otro tipo de factores, anestesia, padecimientos, enfermedades, cuidado. Ahora, donde está la línea de sutura, pues, ¿qué puede hacer? Se va, ¿no? Se acabaron los puntos, se les fueron los puntos y ¡puf! Se abre. O bien que se opera, pero no tiene el aporte necesario, alimenticio, es un paciente frágil, no le va a cicatrizar. Y al no cicatrizarle, pues ahí va a estar otra vez la monserga, ¿no? Es eficaz, sí, a corto plazo, pero se cuestiona mucho, a corto plazo, ¿eh? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de las lesiones, por presión, hablamos de aspectos basados en la evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el riesgo. Si es un problema frecuente o no, si al paciente se le está valorando periódicamente, si es imposible corregir los factores de riesgo, los sistemas de reducción de presión, si son superiores a las mantas empleadas, cuidado, efectivos para mejorar la tasa de cicatrización. Y para ello hay muchos productos, ya los vimos, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que nos va a dar mejor resultado? No es fácil, no es fácil poderlos distinguir. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aumentar el aporte de proteínas, pues eso nos va a ayudar, ¿no? A la tasa de mejoría. El tratamiento local, mantener ambiente húmedo en la herida, apósito, el de elección, el espacio muerto, hay que localizarlo, hay que debridarlo, hay que quitarlo. La siguiente, por favor. El desbridamiento, pues va a mejorar el tiempo para limpiar el lecho. En lugar de estar haciendo otras cosas, mejor vamos quitando todo lo que no nos sirve. La relación con el tiempo y la curación, a pesar del desbridamiento, de que nos va a quedar limpio la herida, etcétera, pues no se ha demostrado realmente qué tan rápido puede ser. Y lo que decíamos, el cierre quirúrgico, desafortunadamente, tiene un alto índice de recurrencia por las características de la piel, por las características de la persona, por la nutrición de la persona, etcétera. Todo eso. Y creo que ya con eso es lo último. Pues como verán, es un problema, ha sido un problema de mucho tiempo en el cual se han intentado toda una serie de cosas para poder quitar una úlcera por presión. Mejor fijémonos más en la prevención, en la movilización del paciente, el que lleve a cabo esa especie de rehabilitación para que también no se anquilose, para que él tenga mayor movilidad de las articulaciones. Con ello, pues vamos a evitar posturas incorrectas, etcétera. Todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sale? Sí, doctor.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos mañana? Sí, Doc, nos vemos mañana. Sí, les iba a decir, nos vemos mañana o de una vez nos echamos otro, pero no, mejor mañana no lo vemos y sirve que vemos a los pacientes, ¿no? Sí, Doc, nos parece perfecto. Sí, Doc. Bueno, y vamos a buscar ya gente específica que tenga todo este tipo de problemas, porque por ahí va a aparecer algo. Y vamos a ver la inmovilización, y vamos a ver lo que está la inmovilidad, cómo empieza a dejar, porque se adquieren una postura y no la sueltan, empiezan con el anquilosamiento de las articulaciones, etcétera, y así es toda una cadena. Entonces el paciente con fragilidad, etcétera, y luego puede venir un proceso que se llama deslizamiento. Y ahí sí a ver quién lo para, ¿eh? ¿Sale? Sí, Nos vemos doctor, que mañana. esté bien. Hasta luego. Sí, Doc. Tengan Muchas muy buena gracias. tarde y muchas Gracias, gracias por Doc. todo. Hasta luego. Hasta luego.